Pauta de análisis. Bueno, para analizar el escenario postelectoral, lo que viene de aquí al 14 de diciembre, pero sobre todo para mirar bien cómo quedan los sectores, qué pasa con los idearios políticos, qué significa la irrupción también, ¿no es cierto?, de una figura como Franco Parisi en ese espacio de nuevos votantes obligados que no conocíamos su comportamiento. Queremos profundizar con Ernesto Silva, expresidente de la UDI y actual director ejecutivo de Faro UDD, a quien le agradecemos porque lo tenemos conectado además por Zoom para quienes quieran verlo a través de pauta.cl. ¿Qué tal, Ernesto? Connie Santamaría y Claudia Álamo por aquí. Hola Hola Ernesto, Claudia, hola Connie, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Ernesto, bueno, tú fuiste presidente, ¿cierto?, de la UDI, una figura importante del partido. ¿Cómo quedaron después de la elección del domingo? El resultado de Evelyn Matei en quinto lugar, que era la candidata de la UDI, y también el resultado parlamentario que no fue lo que probablemente esperaban. ¿Cuál es tu raya para la suma después del domingo? A ver, yo creo que es una reconfiguración política importante. Acá las derechas compitieron. Ganó la derecha del mundo republicano. Creo que se dio con mucha nitidez tanto en el resultado presidencial como en el resultado parlamentario. Eso como en la reconfiguración de las derechas. Creo que si uno pudiera lamentar algo, Connie, es que ese legítimo afán de competir que tenían como por poder ¿Mm? medirse hizo que no se llegara a un acuerdo para poder tener al menos lista única en los senadores en las cuatro regiones binominales. Y eso creo que hizo perder dos senadores para la centro derecha o las derechas, que creo que le van a costar súper caro al gobierno. ¿Ah? Los va a echar de menos, los va a echar de menos muy pronto a partir Al de marzo. eventual futuro gobierno de José Antonio Sí. Kast. Tienes toda la razón. Al eventual futuro gobierno de José Antonio Kast, que yo creo que es lo muy probable que pase, ¿ah? El evento más probable que pase. Pero eso como un aspecto. Entonces creo que hubo una medición de fuerzas donde hubo un ganador nítido. Creo que los ciclos políticos pueden ser muy cortos, Connie y Claudia, si es que, y va a depender de cómo se ejerza en caso que se gane esa elección presidencial el 14 de diciembre, cómo se prepare y cómo se ejerce el gobierno en los primeros meses. Creo que se va a poder observar bastante rápido si se va a conformar como una base que permita proyectar eso hacia adelante o si va a ser más bien una aventura que pueda ser como han sido en los últimos casos gobiernos de 4 años que van terminando. ¿Ah? Mm. Y por Pero, eso, si uno como que lo mirara en etapas, yo te diría como que hay dos. Una que es desde ahora hasta el 14 de diciembre, donde me parece que ese mundo tiene como una tarea como súper relevante tratar de entender rápido al votante de Parisi, no correr a hacer fila donde Parisi, que no considero que sea lo mismo, digamos. ¿Eh? mm, Ujú. Creo que esa es como una tarea más conceptual, de estudio, de análisis, para poder entender mm. rápido qué hay en Ernesto, esos votantes como inquietud, porque eso va a ser útil tanto para la elección como eventualmente para ser efectivo si tú aspiras a mm, gobernar. varias cosas, porque Sí. va muy rápido Ernesto Silva esta mañana. Ya Es que ha iremos. pasado muchas cosas, Sí, vos, po, Por Claudia. eso, sí, es por Sí, eso. verdad. Lo sí. primero, lo primero para mirar finalmente lo que tú dices, porque yo creo que lo de París sí requiere una mirada un poquito más. Sí. Em, Aquí siempre se dijo que estaba en juego la hegemonía de la derecha. Y lo que ha ganado entonces finalmente, ¿no es cierto?, es una hegemonía en base a republicano, una derecha más dura o más extrema, digámosle como le digamos, a diferencia de Chile Vamos. Recién Mario Desbordes decía en CNN que Chile Vamos murió, está muerto, no existe. ¿Esa es la constatación que tú tienes también de esa centro derecha con la que fue mayoría durante décadas? No sé, no tengo idea. Y tampoco creo, Claudia, la firme que sea lo relevante de acá al 14 Ya. de diciembre. Yo entiendo que hay interés público por esa pregunta, Mm. pero no creo que sea si yo estoy dedicado a la universidad, pero si estuviera en la actividad política, Ujú. lo que diría es una pregunta súper válida, pero quedan en el fondo menos de 30 días para una segunda vuelta y hay que ganar la elección. Y hay que dedicarle tiempo a eso que probablemente va a ser el 15 en la mañana. Yo sí Ah, puedo hacer algunos comentarios de esto. Lo primero es que creo que cuando una coalición, como en el caso de Chile Vamos, etcétera, participó de un proceso como fue el rechazo del 2022, que fue una reconfiguración política de Chile muy fuerte, después del Ujú. plebiscito del año 88. La pregunta era cómo darle cauce a esa nueva reconfiguración. Y a mí me parece que lo que se intentó, Claudia, fue darle una reconfiguración de tipo en lenguaje político. Bien. Aquí reunidos los del 62%, aquí somos
Y la verdad es que a mí me parece que esas personas que participaron del 62% no se unieron políticamente. Se unieron porque no querían que les quitaran las pensiones, porque estaban aburridos de la Mm, violencia, pensaban que había demasiado fortalecimiento de derechos para grupos de la sociedad y no para todos por Mm. igual. Y me parece que el discurso de Chile Vamos fue muy hacia la política de 62% y no a los anhelos de las personas de ese Ya, 62%. buen punto ese, buen ¿Por qué punto. digo Mm. esto? Porque en el fondo yo sí creo que hay un espacio para seguir interpretando ese mundo, pero no se lo interpreta en clave política, se lo interpreta en sus anhelos, ¿ya? Que eso es Parisi, claro, finalmente. claro. En Y los creo que anhelos, ahí, claro, yo sé anhelos que tú me estás ciudadanos. diciendo que voy rápido, pero No, no, esa no, creo que es Está la bien. no era una conexión con el crítica, mundo Estamos Parisi. siguiéndote. no era una Esa crítica, creo que es la Ernesto. conexión, ¿ya? Que es, en el fondo, la gente que votó rechazo probablemente no lo hizo diciendo yo soy de la UDI y qué feliz estoy con estar junto con demócratas en esta gran causa. Ujú. No hizo eso. Lo que hizo fue decir, yo no quiero que me quiten el Chile que me representó porque no quiero un Estado plurinacional, no quiero un sistema de este tipo, etcétera. En esos puntos se encontraban. Y por lo tanto el discurso político creo que tiene que estar en torno a esos puntos hacia adelante. Y yo lo comento hoy día, Connie y Mm. Claudia, pensando que la política es una actividad viva, no termina solo en una elección, sino que sigue todos los días y donde hay personas que están dedicadas a hacer política, otros que están dedicados a reflexionar, a construir las ideas, a tratar de entenderlo. Y además, que una cosa es ganar, lo hemos conversado contigo, Claudia, y una cosa muy distinta es gobernar. Claro. Y yo creo que se está muy cerca de un triunfo importante, pero no se está, pero viene un desafío muy fuerte y con poco tiempo que es poder construir coalición y gobernar. Ya, y en esa coalición, yo te entiendo en esto que tú dices, estar pensando hoy día si Chile Vamos es lo que sigue o si hay que formar otra tienda, es como realmente no estar enfocados en lo que hay que hacer en las próximas 3 semanas, ¿cierto? Eso será una discusión para el 15 de diciembre o a partir de ese momento, probablemente. Pero sí es, me imagino que a la hora de ver cómo enfrentarse a una segunda vuelta, también es tratar de leer en qué en qué acertó tanto republicanos por un lado como Franco Parisi por otro, y en qué no acertó Chile Vamos, o en qué, donde estuvo mal, digamos, en Sí. su conexión con eso que tú dices, que son los anhelos de la gente, otros le llaman los dolores de las personas, bueno, pero que no pasa por ideología, sino que por cosas bastante concretas. ¿Cuál es tu análisis ahí Ok. digamos, de cómo se conquista ese voto, por ejemplo, de Franco Parisi, que claramente Janet Jara lo necesita mucho más que José Antonio Kast, pero igual es obviamente que se necesita, y no solamente por una cosa numérica, sino que me imagino que lo que busca una coalición también o un partido político que aspira a gobernar es cómo interpreto mejor esos anhelos de la gente. ¿Dónde hay que, digamos, mejorar la puntería? ¿Es en el relato? ¿Es en el foco? ¿Es en qué? Mira, es una pregunta difícil, pero déjame como abordarla como en tres partes. Ujú. Primero, parte de lo que fue la elección 2021. Dos, como tratar de, perdón, 2025. Ah, Segundo, cómo tratar de abordar políticamente las coaliciones, esos votantes hacia adelante. Y lo tercero, como el desafío de proyección larga. Respecto a lo primero, yo creo que el humor, Connie, del país era muy nítido. El humor del país era seguridad y rechazo al gobierno. Ese era como el humor, o sea, sensación de, en el fondo, no puedo vivir en paz. Y creo ujú. que eso fue súper bien interpretado por alguien que lleva mucho rato poniendo esa agenda, que al tener candidatos como Kaiser por la derecha, cumplió un rol de moderación distinto al que tenía antes, que José Antonio Kast hizo un excelente trabajo, su partido también fue muy opositor al gobierno, esa fue su definición práctica, ganó. ¿Ya? Ese creo que fue el eje y lo tomó con más fuerza que Chile Vamos en eso. ¿Ya? Segundo, y Chile Vamos además le tocó, porque la política es así, ser parte de oposición al gobierno, ser parte de colaboración al gobierno, reforma previsional y otras cosas, que son valiosas para el país, pero que hacen difícil perfilar con nitidez tu perfil o tu posicionamiento ante el humor o estado de ánimo que era opositor Ujú. y seguridad. Lo segundo, los votantes hacia adelante. Yo creo que los votantes hacia adelante, y esto me parece que va a ser relevante para gobernar, más que entender al líder de cada partido, como podría ser ir a entender a Franco Parisi, es conocer a sus votantes.
Y sus votantes en este caso se declaran, como por así decirlo, sin doctrina, pero yo creo que sí la tienen. Son en general individualistas, sienten que han llegado a donde están por su propio esfuerzo, Connie, Mm. sienten que el Estado es un estorbo y no una ayuda, se manifiestan con más fuerza en 6 regiones del país donde el Estado ha sido ineficaz: Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, especialmente pensando en la macrozona sur, y Araucanía. Son personas que desconfían de las instituciones de la política y que en general buscan soluciones, ojalá rápidas. Eso es súper desafiante y ese es el mundo que creo que hay que entender. Y también va a haber que entender a sus parlamentarios, sus 14 diputados, que van a ser una de las 4 fuerzas de la Mm. Cámara más fuertes, donde varios de ellos, si bien son, comillas, nuevos como diputados, no son nuevos como candidatos, tienen Mm. varios intentos y son de perfiles distintos. Sí. Y, Ernesto Silva, perdona, cuando tú dices a esos Mm. votantes hay que interpretar y hay que conocer. Me refiero a los votantes que tú señalas de Franco Parisi, que los desacoplas de la figura. Yo estoy de acuerdo contigo Claro. que no son votos fieles en el sentido de que respondan a una orden de partido. Pero ¿por qué es importante, por ejemplo, para José Antonio Caz interpretarlo? ¿Tiene que ver con lo que tú señalas, la gobernabilidad futura? ¿Tiene que Yo creo que ver? sí. Ya, Porque, vamos por parte. Por ejemplo, ¿qué sí. es lo que pasa con los votantes de París y probablemente en el norte de Chile, que es donde gana él? En el fondo, no soportan el tema de la inmigración de la forma que se ha dado. En el fondo, son personas probablemente que vienen del esfuerzo personal, de la actividad productiva de la región, regiones que han sido súper exitosas en el desarrollo económico, pero que ven que su calidad de vida no mejora, po. O sea, en el fondo, las regiones del norte pueden ser, en el fondo, si tú miras la producción de Antofagasta, Atacama, en parte lo que sucede en Iquique con algunas minas, es de una actividad salvaje en la riqueza, valor, producción, pero la calidad de vida, la inmigración, la falta de Estado, el descontrol, la violencia, es terrible. Pero eso significaría que José Antonio Caz tendría que endurecer Claro. el discurso en el norte, porque lo que llama la atención es que el que ganó en el norte es Franco Parisi y no José Antonio Caz con su discurso antimigración, mano dura, la Cierre de zanja. frontera. Lo que Entonces, pasa es que sí, Kast no ganó en el norte, pero le fue bien. A ujú, París sí le fue mejor. ya. Y creo que en el fondo hay una parte de ese discurso que quizás no está interpretado con más fuerza, que tiene que ver con el esfuerzo individual, con el mérito, con la ineficacia del Estado, con la crítica a las instituciones de las cuales José Antonio Kast y otros grupos ya son más parte. Ha sido 16 años parlamentario, candidato presidencial 3 veces. Y creo que a esa parte del discurso todavía queda esfuerzo por acercar. Probablemente va a haber bastante sintonía y esos votantes se van a sentir cómodos con lo que se les plantea en temas de inmigración y seguridad, pero pareciera haber más. Yo estoy diciendo las intuiciones que uno tiene Mm. 2 días y medio después de las Sí. elecciones. Sí. Acá en Faro estamos estudiando con más detalle Mm. las dimensiones narrativas del lenguaje, en varias correlaciones que ustedes recibieron el domingo en la noche, de cómo en el fondo Sí. se movían los números, de lo que trabajó Eugenio Guzmán de gobierno con Miguel Ángel Fernández de Faro. Y vamos a seguir haciéndolo porque creemos que es útil para el país. Pero Claudia, me quedó un tema más Sí, dale. que era el tercero. Yo Sí. pienso que en nuestro país, esto es bien difícil al calor de una elección en veintitantos días más, pero que nuestro país necesita una serenidad de gobernabilidad que dure ojalá un par de periodos. Y eso probablemente va a necesitar una coalición más amplia que Chile Vamos se acabó, no se acabó, que los republicanos están de tal manera o tal color. O sea, necesita un liderazgo y una construcción que si no es entre diciembre y marzo, de sentar las bases de eso, es muy difícil que se pueda proyectar hacia adelante. Ese quizás es como la inquietud adicional que yo pondría Mm. al día siguiente de la elección, más allá de solo el tema al interior de lo que ha sido Chile Vamos, Renovación, la UDI y Evópolis. Ya, pero cuando hablas en esto, estamos conversando con Ernesto Silva, expresidente de la UDI, director ejecutivo de Faro UDD, exdiputado también. Cuando tú hablas de una coalición más amplia, estás pensando en que sea, no sé, como su minuto se pensó la concertación para un lado, digamos, y acá se amplíe desde, no sé, Demócrata o Evópolis hasta Partido Nacional Libertario, que todos formen una gran coalición. Si es que uno quiere que exista un gobierno que dure más de 4 años, Ujú. que pueda abordar y resolver temas relevantes para el país, yo creo que eso es lo deseable. Si tú me preguntas a mí si lo veo fácil y posible, lo veo súper difícil. Y creo, si tú me preguntas, no me lo has preguntado, pero ¿quién debiera impulsar o Sí. liderar eso? Probablemente el gobierno.
Sí, esa creo que es una tarea de quien va a liderar, o sea, definir las bases de cómo se construye. Probablemente lo que va a pasar en un escenario más normal es que va a gobernar el Partido Republicano con los libertarios y van a ir invitando personas, o sea, dar un proceso gradual para ir abriendo grupos, etcétera. Pero mi reflexión tiene que ver con si uno piensa en un país que no crece, que está detenido, que tiene problemas demasiado difíciles, seguridad, crimen organizado, inmigración, en el fondo donde hay espacio mejora el gasto público relevante, necesitas en el fondo una estructura diferente que es muy difícil de lograr y yo me imagino que se abrió una ventana de oportunidad para eso y veremos si quienes lideran lo toman o no. Después del 14 de diciembre, en la medida que esté claro quién ha ganado la Ya, o elección. sea, en el fondo, en tu análisis, Ernesto Silva, director ejecutivo de FARUDB y expresidente de la UDI, es como un llamado a José Antonio Kast, que finalmente lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, para dar gobernabilidad o asegurar gobernabilidad es generar una gran coalición. Pero me llama la atención porque ese es el sueño de todos los presidentes o candidatos que están cerca de llegar a la moneda. Fue el sueño de Sebastián Piñera, fue el sueño incluso de Gabriel Boric cuando sumó al socialismo democrático y la verdad es que algo está pasando que hay mundos que no cuajan. Bueno, es que es muy difícil porque yo sí tengo una diferencia quizás, Claudia, con lo que tú planteaste. Sí, El presidente Boric invitó a parte del socialismo sí, democrático a ser, no me acuerdo que el ministro Boric te hablaba no sé cuántos círculos Sí, sí, al el, comienzo, pero después dijo que Jackson. él quería dejar una sola sí, gran po. coalición y no hay una gran coalición. Sí. Y claro, vamos, quizás se va a proyectar con él más adelante. ¿Ah? Eso quizás es otro tema que el presidente Boric. Yo lo sé, pero creo que es muy, muy difícil. Pero creo que parte de la reflexión de estas semanas y también de lo que viene para adelante es tratar de pensar qué ayudaría a que el país progresara de manera significativa. Porque lo que va a pasar acá, ustedes tienen más experiencia en esto porque siguen la comunicación a cada segundo, no todos los días, es que va a haber una luna de miel que probablemente no va a durar 6 meses, va a durar 30 días. Que probablemente cuando empiece la operación de los primeros atisbos del otoño ya va a empezar la salud a movilizarse o tener actividad, que va a ser súper difícil conseguir los primeros votos para poder hacer cambios legislativos relevantes. Y ustedes saben que la seguridad ciudadana lo que va a poder hacer en los primeros meses es cambio de percepciones, no de realidades. Entonces, la tarea de quien gobierne no es si es Kast, Kaiser, Matei, Mm. Jara, hacer lo que hay que hacer en este país es muy Mm, difícil. mm. Entonces, para poder hacerlo bien y que se proyecte, es probable que un camino más largo, más difícil de construir, ayude a que eso se pueda sostener de mejor forma. ¿Mm? En esto, yo sé que me va a decir, bueno, esa no es la discusión de hoy, pero igual la de si, digamos, se terminó o no, Chile vamos. Yo entiendo que no es la discusión de hoy o la que tú consideras que no debe ser la discusión de hoy, pero igual está sobre la mesa, no solamente por lo que dijo Mario Desbordes anoche en CNN, sino que también Cristian Monkever lo dijo que está muerta la coalición, digamos, Chile vamos. Y yo entiendo, y ahí quiero sumarte, yo entiendo que hay líderes en la UDI que están de frentón pensando en irse, digamos, como partido con republicanos. O sea, ante la disyuntiva de seguir en Chile Vamos o sumarse a otra tienda, prevalecería la segunda opción. ¿Es efectivo eso? No lo sé, Connie, no estoy tan en el detalle. Y lo que sí te puedo comentar, ¿Mm? que a mí me llamó la atención de manera positiva, porque hay cosas que son súper negativas. O sea, la UDI no pudo elegir ningún senador en esta elección. Su bancada de diputados bajó en Sí. 4 diputados. Sigue siendo la segunda más grande de la Cámara. Pero, ¿sabes qué? Lo que vi es que entró un grupo de diputados de mucho talento, con muy buena formación. Una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es como la capacidad que tiene la política para atraer y retener talento. Mm. Mm. Y ahí veo un valor. Entonces, una sugerencia también de investigación, digamos, es conversar con esos perfiles. Ujú. Ahí yo no los conozco a todos, quizás puedo ser injusto, pero yo te digo, entró Eduardo Cretón, entró Ricardo Neumann, entró la Connie Hube, entró Sí. Jaime Coloma, se mantiene el Guille Ramírez, está Jorge Alessandri. Puedo ser injusto con la lista, pero te acabo de mencionar 6 diputados de la UDI, del Ujú. partido que a mí me tocó presidir, que creo que tienen un capital humano súper bueno y como grupo pueden construir temas hacia adelante. Entonces creo que ahí va a haber voces que pueden abordar esas preguntas
desde el poder real, desde quienes van a estar en la línea de acción cotidiana. Y a mí me alegra, y también creo que hay personas en el Partido Republicano, en Renovación, que lograron sumar con ese perfil. Eso creo que es una súper buena noticia en tiempos donde la política es súper criticada, donde todo el mundo dice que todos son despreciables, que hacen todo mal, se logró algo valioso ahí. Entonces, creo que hay que reflexionar y construir a partir de esos grupos y hay que indagar en ellos que probablemente van a hablar de manera individual y van a ir construyendo también redes. Ernesto Silva, Perdona, sí, Claudia, y esas redes entre esos grupos creo que cruzan con más facilidad entre UDI, Renovaciones, Republicanos, de lo que probablemente en la capa cruzan las generaciones mayores. mayores. Entonces, Claro. ahí también hay algo interesante para la etapa que viene si es que se gana un gobierno. Sí, Ernesto Silva, quiero rebobinar un cachito al punto que tú has hecho insistentemente, que tiene que ver con pensar en el día 15 de diciembre hasta marzo y tiene que ver, ¿no es cierto?, con asegurar gobernabilidad. Puesto así como en bruto, ¿cuál es tu gran preocupación? Que para José Antonio Kast pueda ser ingobernable, producto de de movilizaciones. ¿Por qué tanto foco sobre el tema de la gobernabilidad? ¿Cuál es tu No, lo que pasa preocupación? es que no, yo creo que al país le vaya bien. Me gustaría que en general, ojalá que ganen siempre los gobiernos que le gustan a uno, pero si no gana el que le gusta a uno, que le vaya súper bien, o sea, a este gobierno, al anterior, al siguiente. Y creo que los problemas de un país como Chile son problemas de un país de clase media, y los problemas de los países de clase media son los más difíciles de resolver. Cuando tú eres muy pobre, puedes avanzar rápido. Cuando eres muy rico, tienes problemas que quizás si no lo resuelven no importa tanto. Pero los países de clase media son muy difíciles porque las expectativas están alto, la tolerancia a la frustración es baja y los acuerdos que se requieren son complicados. Y como eso es así, yo creo que hay que tratar de trabajar en bases que eso lo permitan. ¿Ya? Y un segundo punto, yo tengo dudas de la capacidad de la izquierda, del Frente Amplio y del Partido Comunista de haber aprendido respecto de lo que hicieron como oposición en el segundo gobierno del presidente Piñera. Tengo dudas de verdad. ¿Dudas de qué? De que al final del día no van a ejercer solamente un rol opositor legítimo de confrontar y diferenciar ideas, sino que en el fondo no van a ayudar, pues, no van a ayudar a que el país avance. Eso me preocupa, ¿ya? Y por lo tanto, los antídotos para eso son ser muy efectivo en resolver problemas de las personas, o sea, ir a entender el votante de París y no necesariamente sus liderazgos, construir bases amplias que te permitan sostener eso y en tercer lugar tener una identidad nítida que yo creo que en eso, si José Antonio Kast llega a la moneda, la tiene, ¿ah? Bien. Y ojalá que la pueda desarrollar porque eso sería justo para los votantes. Ernesto Silva, director ejecutivo de FARUDD, expresidente de la UDI, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Pauta de Análisis. Un abrazo, Ernesto Silva, muchas gracias. Chao, que estén bien, gracias. Gracias. Nos vemos.